Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Mis queridos hermanos, la vida espiritual se fundamenta principalmente en la presencia de Dios nuestro Señor en nuestra alma. Que nuestras obras estén unidas a Dios por la gracia. Para eso se requiere estar bautizado y vivir en gracia y amistad con Dios. Por eso es importante la Santa Confesión, porque nuestra naturaleza humana es demasiado débil, frágil, que comete pecados, algunos por costumbre, por inadvertencia. Y poco a poco el hombre, con la ayuda de Dios, puede ir creciendo hasta sostenerse con la gracia de Dios sin cometer pecado y empezar a crecer en virtud y en santidad de vida. Pero el fundamento de un buen católico, de un alma de Dios, es que viva en gracia de Dios, que pueda comulgar todos los días, que cumpla los santos mandamientos. Ese es el fundamento y eso es lo que hace la diferencia entre un hombre bueno y un hombre malo. ¿Cuál es la diferencia? En qué tan unido está a Dios nuestro Señor y qué tan separado está de Dios. Lo que hace la ruptura con Dios es el pecado mortal. Es un rompimiento total. Cuando un ser humano comete pecado mortal, hay una ruptura. En ese momento ya no está Dios en su alma, por el estado de pecado mortal. Si tiene la desgracia de morir en pecado mortal, se condena eternamente. Por eso nuestro cuidado, nuestra vigilancia es el estado de gracia. Vivir con Dios nuestro Señor en nuestro corazón y no confundirnos o distraernos, porque algunas veces se cree que el buen católico es el que está en los grupos de la iglesia y que el grupo por el grupo lo va a hacer santo, o que ocupa estar cerca de un hombre de iglesia, cerca de un grupo, y si no tiene grupo, cree que no puede ser bueno. Eso puede servir, pero no es el fundamento de la vida espiritual. El fundamento es el estado de gracia. El estado de gracia, con grupos o sin grupos. Y muchas veces, lamentablemente, los grupos de iglesia se convierten en una corrupción de pecado. Una corrupción de pecado. Entonces, eso no es garantía. Lo que es garantía que se cumplan los mandamientos de la ley de Dios nuestro Señor, que se viva en gracia de Dios y que se conozcan los mandatos divinos. Eso es lo que hace la diferencia. Ese es el hombre bueno, ese es el hombre santo, con sacerdote cerca o sin sacerdote cerca. Mucho tiempo en las misiones pasaban años sin tener una sola misa, porque los misioneros no se daban abasto. Y sin embargo, muchas almas morían en santidad de vida porque cumplían los santos mandamientos. Entonces yo te invito
a cumplir los santos mandamientos. Si has pecado, arrepentirte de corazón y confesarte cuanto antes. Ese es el hombre bueno, el que está cerca de Dios, el que vive en gracia de Dios, el que vive con Dios en su alma, y todas sus obras, aun las más sencillas, regalar un vaso con agua, una lectura, levantar un poco la basura en la casa, hechas en gracia de Dios, con recta intención, son obras santas, son obras que tienen merecimientos infinitos, porque en esta alma vive la Santísima Trinidad por la gracia. Cuando uno está en pecado mortal, así regale 1.000 millones de pesos, en vías a la eternidad no tiene nada, porque hay una ruptura por el pecado mortal con Dios nuestro Señor. Claro, ha de alcanzar alguna gracia, pero merecimiento eterno no tiene en ese momento. Entonces, por eso, hay hombres que una época de su vida son muy buenos y otra época malos. ¿Por qué? Porque hubo un momento donde vivió cerca de Dios y otra época donde hubo una ruptura por el pecado y un lapso de tiempo sin Dios y pierde la gracia. Y por eso vemos hombres buenos, hombres malos. ¿Quién es el hombre bueno? El que vive en gracia de Dios, el que cumple los mandamientos. Hombre malo no cumple los mandamientos. Hombre de iglesia bueno cumple los mandamientos, respeta el derecho canónico. Hombre de iglesia que no es bueno, no cumple mandamientos, no cumple derecho canónico o trafica con la fe. Y por eso tantas cosas malas que pasan en la parte humana de la iglesia. Pero nosotros debemos enfocarnos en nuestra vida. De los demás, Dios los ha de juzgar. Judicare vivos et mortuos, cuyo regnit non erit finis. ¿De qué debo ocuparme yo? De mi alma. De que en mi vida habite la Santísima Trinidad por la gracia. Cumplir los mandamientos, confesarse. Y esa vida va a dar fruto, va a dar resultados, se van a ver, va a ser evidente la presencia de Dios. El buen olor de Cristo lo va a llevar en su conversación, en su vida, en su obra. Es la obra de Cristo. Y cuando el hombre se enfría, se cae en tibieza espiritual, relajación espiritual, pecado, va de mal en peor. ¿De qué debemos ocuparnos? De nosotros. Que hay hombres malos, que hay católicos malos, que hay sacerdotes malos, que Dios les ayude, pero yo me debo de ocupar de mí. Atende tibi e doctrina, dice San Pablo a Timoteo, atiende de ti y de la doctrina. Atiende de ti. Pues nosotros, mis amados hermanos, en este mundo lleno de tantos peligros, ¿qué debemos hacer? Ocúpate de ti. Ocúpate de vivir en gracia de Dios. Que no tengo padre para confesarme, pues búsquelo. Vaya y búsquelo. Que caigo rápido en pecado, pues
debe confesarse, debe rezar el Santo Rosario, debe estudiar su vida espiritual, debe luchar, debe buscar las mejores maneras. ¿Qué es fácil? ¿Qué es difícil? Se dice, claro, se es difícil cuando uno es flojo, se es difícil cuando uno no quiere trabajar, cuando uno tiene mucha soberbia y prefiere decir que uno es muy malo y que la vida santa no es para mí. Claro que es difícil cuando hay esa mentalidad de mediocridad. Se puede porque esa es la voluntad de Dios. Voluntas Dei sanctificatio vestra, dice San Pablo apóstol. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Sí se puede. El problema es que la gente no quiere esforzarse, no quiere sacrificarse, no quiere luchar, no quiere sembrar y a la primera se desanima. No lo pueden regañar porque ya se sintió. En esta vida hay que aprender a vivir. Vamos a encontrar gente buena, gente mala y gente inútil. Pero nosotros vamos por lo nuestro. Vivir en gracia de Dios, conquistar el reino de los cielos, donde nos toque, con sacerdotes muy santos, muy virtuosos o en medio de demonios. Buscad el reino de los cielos, rezad el Santo Rosario, despacio, de rodillas, con atención, pedíselo a la Santísima Virgen. Sí se puede, pero nuestra estructura mental, nuestra formación espiritual es decadente, es una formación muy deficiente. Y se cree que es difícil, todo es problema. Y se enuncian muchos problemas, muchas dificultades. Eso es una manera errónea de pensar. No nos interesa cuánto nos va a costar. Lo que es importante es saber qué queremos al precio que sea, aún a costa de nuestra vida. ¿Quieres ser santo? Pues te va a costar. Amarás a Dios sobre todas las cosas, más que a tu papá, que a tu mamá, que a tu esposa, que a tu esposo, que a tus hijos, que a ti mismo. Por sobre todas las cosas. Buscad el reino de los cielos y lo demás se os dará por añadidura. Junto con las pruebas también vienen las gracias. Así es que es tiempo de trabajar, tiempo de luchar, tiempo de defender a nuestro divino Redentor. No es tiempo de quejarnos, de ponernos a llorar, de ponernos tristes. No, eso no sirve para nada. Es propio de gente pues, que no es útil para la vida espiritual. Ocupamos trabajar y trabajar bien, con inteligencia, con perseverancia y sobre todo teniendo a Dios en nuestra alma. Yo te invito a eso, querido hermano, a que te ocupes de tu alma. Vivir en gracia de Dios. Sí se puede. ¿Tú quieres pagar el precio? ¿Vas a darlo todo? Y cuantas veces caiga, otras tantas te vas a levantar. Te duela, ni modo. Pero sí se puede. Reza el Santo Rosario despacio, de rodillas, y poniendo atención a lo que estamos rezando. Que Dios te bendiga y te deseo que le eches ganas, te deseo que trabajes, te deseo que te levantes temprano, que leas la doctrina de la Iglesia. Te deseo que tengas una actitud católica, que seas santo. Que Dios te bendiga. Benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii et Spiritus Sancti, descendan super te et manet semper. Amén. ¡Ánimo! Dios me lo bendiga. Adelante.